Amigas y amigos, yo quiero partir esta conversación con ustedes de la afirmación que hizo la doctora Rubiela. Los derechos de las personas en condiciones de discapacidad o con limitaciones físicas hacen parte de una política de derechos humanos. Ustedes, por ejemplo, son personas con limitaciones auditivas. Yo soy una persona con limitaciones motrices. O sea que yo también hago parte de la familia de los discapacitados. Y permítame aquí afirmar que dentro de una política de derechos humanos, cuando una persona tiene limitaciones o es discapacitada, no es un incapacitado. Una persona con limitaciones auditivas o motrices, como yo, o con cualquier tipo de limitantes, puede gobernar bien un país, puede gobernar bien una región, un municipio, puede dirigir bien una empresa, una organización social, una organización política o una organización religiosa. La discriminación es una violación clara de los derechos humanos. La discriminación violenta la democracia y la convivencia pacífica. Y por lo tanto, yo creo que si queremos trabajar en una política integral de los derechos humanos, como lo dijo muy bien la doctora Rubiela, tiene que incluir necesariamente los derechos de las personas en condiciones de discapacidad. ¿Cuáles son esos derechos? Esos derechos son, primero, a ser tratados como seres humanos. ¿Cuál es el segundo derecho de las personas en condiciones de discapacidad? El derecho a ser tratadas médicamente, el derecho a buscar su recuperación. Todas las personas en condiciones de discapacidad, incluyendo el vicepresidente de la República, podemos recuperarnos de nuestras limitaciones o podemos superar muchas de nuestras limitaciones con ayudas médicas. Por lo tanto, ese es un deber del Estado. Es un derecho de los discapacitados y es un deber del Estado. Llámese gobierno nacional, llámese gobierno regional o local. ¿Y qué tercer derecho? Lo que ustedes están haciendo aquí, el derecho a la educación especial. El derecho que cuando uno tiene limitantes, pues si es niño o niña o adolescente o joven, debe tener una educación especial, con gente especializada en la materia, con gente que conoce de los temas. Y en cuarto lugar, otro derecho es a que aquí no se trata de favores ni de temas de caridad. Aquí se trata de una relación de derechos y deberes. El Estado no puede tratar a los discapacitados con un concepto de favor o de caridad cristiana. Con todo respeto lo digo. Sino tratarlo uno como persona, como ser humano que tiene derechos. Y que uno sienta que el Estado está haciendo ese deber con cariño. O sea, el cariño es fundamental en la relación de los derechos y deberes. Y entonces, todo esto es parte, como lo dijo Rubiela, en una política integral de derechos humanos. Los derechos humanos son infinitos. No tienen principio ni fin los derechos humanos. Si a usted le dicen ahora a cualquier político por ahí que los derechos humanos van hasta determinado punto, le están diciendo mentiras. Los derechos humanos no tienen fin, no tienen techo. Entre más democracia, más derechos humanos. Entre más paz, más derechos humanos. Trabajamos por la paz en Colombia para que haya mejores condiciones para los derechos humanos. Trabajamos por un país más democrático para que haya condiciones mejores para los derechos humanos. Por lo tanto, la discriminación a las personas en condiciones de discapacidad es una violación clara de los derechos humanos. Es un acto criminal y así hay que tratarlo, como un acto criminal contra los seres humanos. Por lo tanto, señora directora, si
usted lo considera, tome la vicepresidencia de la República como un punto de apoyo para que esta experiencia del INSOR, la educación especial del INSOR con personas con limitaciones auditivas, se pudiera hacer en todas las ciudades capitales del país. Yo le colaboro con mucho gusto, me pongo a su disposición y pongo un equipo a su disposición para que los alcaldes trabajen de la mano con la señora ministra de Educación y entiendan que esta es la mejor inversión que hay que hacer. De modo que podemos hacer políticas públicas, pero para que esas políticas públicas sean efectivas, necesitamos la unidad del gobierno nacional, de los gobiernos locales y regionales, y que nos ayuden los medios de comunicación. Yo aprovecho aquí la presencia de los medios de comunicación para decirles fraternalmente, ayúdennos, ayúdennos. Y segundo tema es trabajar este tema cultural. A mí me gustó mucho el discurso de la directora. ¿Por qué? ¿Por qué me gustó? Porque es un discurso que liga muy bien el tema de los discapacitados y discapacitadas con los derechos humanos. Y lo liga muy bien a las normatividades jurídicas. Pero permítame decirle, y se lo digo como vicepresidente de la República, lo fundamental no es tener más leyes. Lo fundamental es tener más voluntad política. Colombia es un país que a veces es demasiado formal y esconde el país real. Y para todo creemos que con las leyes podemos resolver los problemas. Las leyes son una guía, pero lo fundamental para resolver los problemas es la voluntad política. Si no hay voluntad política podemos tener todas las leyes y no se hace nada. Yo cuando fui gobernador del Valle tomé una decisión política. Dije, voy a gobernar con las ordenanzas, las leyes y la Constitución Política Nacional. Angelini, ¿qué hacemos con la Asamblea? Pues que se dediquen a otra cosa menos a hacer ordenanzas, porque yo no le voy a presentar ordenanzas. La única ordenanza que le voy a presentar era el presupuesto, porque es facultad de ellos para que me aprueben el presupuesto, y la ordenanza de crear una Secretaría de la Mujer, pero no es un problema con el gobernador, sino con las mujeres. Y por eso quiero decirles, ojalá los problemas en cada ciudad, en cada región, no sean un problema del gobernador con los consejos municipales o el alcalde con los consejos municipales y el gobernador con las asambleas, sino del gobernador, de las asambleas y los consejos municipales y el alcalde con los discapacitados y discapacitadas. Ahí cuenten con la ayuda de la Vicepresidencia de la República. ¿Qué estamos haciendo nosotros desde la Vicepresidencia? Estamos ayudando a este proceso cultural. Estamos ayudando a crear conciencia de que el gobierno nacional tiene que tener una política pública en favor de los derechos de las personas en condiciones de discapacidad, que los derechos humanos tienen que tener un rostro de discapacitados, como de mujer, como de niño y niña, como de jóvenes, como de afrodescendientes, como de indígenas. A eso estamos ayudando. Alguna gente se disgusta por este tema cultural que nosotros hacemos. Bueno, pero el vicepresidente, ¿qué más hace? Es que yo no soy ordenador del gasto. Yo no soy presidente de la República, ni soy alcalde, ni soy gobernador. Ojalá yo tuviera capacidad de ordenación del gasto, ojalá. Si yo tuviera capacidad de ordenación del gasto o de poder sobre los ministros y ministras, yo le diría al señor ministro de Salud, señor ministro de Salud, su prioridad son los discapacitados. Usted no necesita de leyes para trabajar en torno a los discapacitados. Diga públicamente que mientras usted sea ministro de Salud, todos los discapacitados y discapacitadas en Colombia, con la ayuda de los alcaldes y los gobernadores, se les respetarán sus derechos, incluyendo el derecho a no ser discriminados y tenidos en cuenta como seres humanos. Ojalá. Vea, recuerdo un debate que hubo en Brasil, cuando el compañero Lula era presidente.
En Brasil comenzó a haber un debate nacional de que los perros guías de las personas con limitaciones visuales no podían entrar al metro. No, qué horror, ¿cómo van a entrar al metro? No pueden entrar esos perros. Entonces Lula muy sabiamente tomó una decisión. Convoco al edificio de la presidencia a 500 personas con limitaciones visuales y que vayan con sus perros guías. Y entraron los perros guías al edificio de Planalto en Brasil, con los invidentes, y Lula fue y saludó a cada uno de ellos. Y ninguno de esos perros agredió a Lula, al presidente, ni lo mordió ni mucho menos. Y entonces Lula dijo coloquialmente, si los invidentes con sus perros guías, que son sus ojos, entraron a Planalto, al edificio de la presidencia, pueden entrar a cualquier sitio del Brasil. Y se acabó el debate. Él, con un hecho pedagógico, pudo mostrar que los invidentes eran seres humanos con derechos. Y claro, dentro de las políticas públicas que puede hacer la vicepresidencia es decirle a la directora del INSOR que cuente con la vicepresidencia como un punto de apoyo, que nosotros seguiremos en esta ruta de hacer conciencia y de generar una campaña cultural de que cuando hablamos de discapacidad tenemos que hablar de derechos humanos. Y quiero invitarlos e invitarlas muy fraternalmente el día 8 y 9 de mayo a un evento que vamos a hacer aquí en Bogotá, señora directora y de todos ustedes, amigas y amigos, invitarlos e invitarlas a un evento que vamos a hacer aquí en Bogotá, el 8 y 9 de mayo, que se llama Diálogo Social, Discapacidad y Derechos Humanos. Y claro, queremos darle mucho énfasis al tema de la discapacidad como un tema de derechos humanos. Y por otra parte, también quiero invitarlas a otro evento que vamos a hacer mucho más especializado en Cali, el 1 y 2 de julio de este año, en Cali. ¿Quiénes lo convocamos? Lo convocamos la Vicepresidencia de la República, la ONCE, que es la Fundación de Personas Invidentes de España, y la Presidencia del Consejo de Cali, sobre discapacidad y derechos humanos, o sea, el mismo tema que ustedes están tratando aquí. ¿Cómo me gustaría ver allí una delegación del INSOR en ese evento de Cali? Para mostrarle a Cali y al país que cuando hablamos de personas sordomudas, hablamos de limitaciones auditivas, pero hablamos de seres humanos con derechos y con deberes. No se olviden eso, compañeras y compañeros. Y quería hacer las siguientes reflexiones y le pido excusas porque de pronto algunos temas se separan del tema de discapacidad y derechos humanos. La primera reflexión es que lo que más necesitamos en Colombia es que haya más derechos humanos. Todo candidato o candidata a la presidencia de la República tiene que tener en su agenda la política de derechos humanos. Y esa política, como le he dicho, tiene que tener una mirada diferencial, incluyendo los derechos de las personas en condiciones de discapacidad. Y obviamente los derechos humanos están ligados a los temas de la paz y están ligados a los temas de la democracia y al bienestar social. Estamos buscando un camino de paz para nuestro país, para que haya una mejor situación en favor de los derechos humanos. Para eso estamos buscando la paz. O sea, la paz está muy relacionada con la promoción y respeto integral de los derechos humanos. Estamos buscando un país más próspero y más democrático para que sea un país más respetuoso de los derechos humanos. Yo quiero decirles con estas reflexiones que me preocupan algunas cosas. Me preocupa que la política de derechos humanos salga de la responsabilidad del presidente de la República y pase a ser
parte de la dirección o de una jefatura de un ministerio de Colombia. Me preocupa eso. Lo digo como vicepresidente de la República y como persona. Yo creo que si la política de derechos humanos sale de la presidencia de la República, que es el que puede decidir qué es servidor público, incluyendo el vicepresidente, si se ocupa del tema o no se ocupa, y el presidente permite que la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos se vaya de Colombia, creo que retrocedemos en materia de derechos humanos, creo que retrocedemos. Y creo igualmente que un retroceso puede tener consecuencias políticas, sociales y económicas negativas para Colombia. Yo les recuerdo con todo cariño y respeto, claro, a quienes aspiran a la presidencia, que si hay un retroceso de Colombia en materia de derechos humanos, puede hacer causa que el gobierno de los Estados Unidos o el gobierno del Canadá o de la Unión Europea termine presionando suspender los acuerdos comerciales entre Colombia y esos países en materia de tratados de libre comercio. Y ustedes se pueden imaginar que por retroceso en derechos humanos nosotros suspendiéramos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, con Canadá o con la Unión Europea. Esas son consecuencias económicas y políticas muy graves para Colombia, pero podemos correr ese riesgo. Y si nosotros, dentro de 4 años, decimos, en Colombia tenemos más personas en condiciones de discapacidad, en Colombia los discapacitados viven discriminados, viven vilipendiados, no son atendidos médicamente, son perseguidos, son maltratados, pues hemos retrocedido en materia de derechos humanos, incluyendo personas con limitaciones auditivas, empezando por los niños y las niñas. Y yo he dicho públicamente, y lo quiero reiterar ante ustedes, yo soy un militante de la causa de los derechos humanos. Si a mí me ponen a escoger entre el cargo de vicepresidente de la República y los derechos humanos, yo me quedo con los derechos humanos. O sea, compañeras y compañeros, esté donde esté Angelino Garzón, después del 7 de agosto del 2014, cuando yo no sea vicepresidente de la República, pueden estar seguros, esté recuperado o no esté recuperado, de mis problemas limitantes motrices, pueden estar seguros que defenderé la causa de los derechos humanos y defenderé siempre, hasta con mi propia vida, el derecho de los discapacitados a ser tratados como seres humanos y el derecho a ser recuperados y el derecho a que puedan ser tenidos en cuenta para cualquier cargo en el Estado o en el sector privado. La segunda reflexión es la siguiente. Estamos negociando un camino de paz en La Habana, Cuba. Y eso es importante, claro está, muy importante. Yo creo que el presidente está siendo valiente. Valiente en buscar un camino de paz. ¿Para qué? Para vivir mejor, para que haya mejores condiciones para los derechos humanos, no para estar a la moda, ni mucho menos. Ni para conseguir votos, ni mucho menos. Necesitamos la paz para que se acabe la violencia, es que estamos cansados de tanta violencia. Pero yo creo que la búsqueda de la paz presupone una relación de derechos y deberes. Yo creo que la búsqueda de la paz no es solamente un deber del gobierno, es también de la guerrilla. La guerrilla estaba vendiendo un mensaje equivocado, en mi opinión. Es que la población colombiana tenemos que oír agradecidos que ellos están dialogando con el gobierno. Y ellos están perdiendo de vista que ellos tienen ante todo deberes con la población. Y que la población con relación a la guerrilla tiene ante todo derechos. La población con relación a la guerrilla tiene ante todo derechos.
y la guerrilla con relación a la población tienen de todo deberes. El derecho de la población es el derecho a vivir en paz y en tranquilidad, a no ser maltratada por la violencia, a no ser irrespetada por la violencia, a que la guerrilla entienda que no puede seguir colocando minas antipersonas, que está dejando tantas personas discapacitadas. Algunas personas las deja discapacitadas visualmente, auditivamente, motrizmente, todas las víctimas de la mina antipersona. En Colombia son más de 10.700 las víctimas de minas antipersonas. Es decir, ya es una población muy grande. El 60% son militares y policías y el 40% son civiles, incluyendo niños y niñas. Y que la guerrilla entienda que no puede seguir reclutando menores de edad y que tiene que facilitar la desvinculación de los menores de la guerrilla. Pues yo creo que ese es un derecho que tiene la población, el derecho a que la guerrilla le respete su derecho a vivir en tranquilidad y en paz. Y por lo tanto, la guerrilla tiene un deber con la población, el deber de respetar el derecho de la población a vivir en tranquilidad y en paz. El deber de cesar el secuestro y poner en libertad sin condiciones a todos los secuestrados. El deber de cesar la práctica de las minas antipersonas y facilitar el desminado de algunas regiones agrarias. El deber de cesar el reclutamiento de menores y facilitar la desvinculación de los menores de la guerrilla. Y el deber de cesar toda agresión criminal o terrorista contra la infraestructura económica y social del país y contra la población civil. Por lo tanto, la población civil no le debe nada a la guerrilla. La guerrilla es la que tiene una deuda ética y moral con la población colombiana. Yo sí creo que el gobierno podía exigirle a la guerrilla eso, esos mínimos humanitarios. Y si la guerrilla se comprometiera con esos mínimos humanitarios, el gobierno, para que no se vaya a bajar de la responsabilidad del gobierno, del cual yo soy vicepresidente de la República, también debería comprometerse con los mínimos humanitarios. Si un guerrillero o guerrillera se compromete a respetar a la población civil, ¿cuál debe ser el deber del Estado con ese guerrillero o guerrillera? Pues respetarle su vida y su integridad física, respetar los derechos humanos de los guerrilleros o guerrilleras que están detenidos en las cárceles y también que el gobierno se comprometa a mayor inversión social en algunas zonas donde hay mucha pobreza y mucha miseria, conjuntamente con los gobiernos locales y regionales. Es que permítame decirle, queremos combatir la violencia en algunas áreas del país, invirtamos más en la educación, invirtamos más en la salud, invirtamos más en la alimentación, invirtamos más en las personas en condiciones de discapacidad, invirtamos más en los seres humanos. Tengamos en cuenta que la base de la democracia aquí o en cualquier parte del mundo son los seres humanos, son las personas, empezando por los niños y las niñas. Los seres humanos no somos tornillos, ni somos instrumentos de una gran fábrica, de una fábrica que nos pueden mover aquí, nos pueden tirar acá. No, señor, somos seres de carne y hueso, que tenemos sentimientos, que tenemos derechos, que tenemos el derecho a ser respetados como seres humanos. No somos votos, no nos pueden seguir mirando como votos. Los seres humanos no somos votos, los seres humanos somos seres con derechos y con deberes, incluyendo el derecho a votar o a ser elegido también. Y yo creo que la guerrilla de las FARC ayer o hoy cometió un error que indigna, que violenta la dignidad del pueblo colombiano. Es que asesinaron a sangre fría a 2 policías en Tumaco, Nariño. Ayer y hoy aparecieron muertos. Y por lo tanto, yo creo que en una relación de derechos y deberes, la guerrilla de las FARC tiene hoy el deber de pedirle perdón al pueblo colombiano por este asesinato de los 2 policías a sangre fría en el día de ayer en Tumaco, Nariño. Y salir a pedirle perdón a la población de Colombia. Porque miren, es muy difícil que la gente crea en un escenario de paz
si no ve ejemplos de que esos diálogos de paz significan que la gente puede vivir mejor en tranquilidad y en paz, que cesan los asesinatos, los secuestros, las minas antipersonas, que cesan las agresiones contra la población civil colombiana, a pesar de que la Constitución política me permitía ser candidato a la vicepresidencia sin renunciar a la vicepresidencia de cualquier candidato o candidata a la presidencia. Y como estoy lo suficientemente grandecito, yo no me dejo dar coba, ni me dejo calentar los oídos. Me pueden prometer el cielo y la tierra, como se dice popularmente, para que renuncie a la vicepresidencia y adhiera a algún candidato o candidata a la presidencia, o respalde cualquier candidato o candidata a la presidencia, y no lo hago, porque constitucionalmente no lo puedo hacer, y en segundo lugar porque personalmente me queda mal. Yo tomo decisiones, a veces algunas personas me las critican, como acabé de tomar la decisión de no aceptar la embajada de Colombia en Brasil. La hice por razones personales y familiares. Ahora veo que han generado un gran debate con el perro, que es de la casa. El perro no es de la vicepresidencia. El perro es de Montserrat, mi esposa, y de Angelino. Y donde vaya ella y vaya yo, va el perro, claro. No me da pena decir que el perro es parte de la familia. Pero vuelvo y le repito, no me voy a dejar calentar los oídos con el cuento de que renuncie a la vicepresidencia para que respalde cualquier candidato o candidata a la presidencia. Yo defiendo entre una relación de derechos y deberes el derecho a la población a votar, que vote por el candidato o candidata que quiera. El Estado tiene que respetar ese derecho de la población, de votar por el candidato o candidata que quiera. Si quiere votar en blanco también lo puede hacer, porque el voto en blanco es un derecho de la gente. El Estado tiene que invitar a la gente a la no abstención, invitar a la gente a votar, y la gente tiene el deber de hacer uso del derecho al voto. Pero el uso del derecho al voto no significa que el Estado tiene que presionar que la gente debe votar por determinado candidato o candidata o votar en blanco. Esa es una decisión libre y soberana de la gente que hay que respetar. Pero yo sí creo que es importante que en Colombia podamos elegir un presidente y una presidenta con su respectivo vicepresidente de la República. Lo único que le recomendaría a ustedes es que le pidan a quien vaya a ser presidente o presidenta de Colombia un compromiso perentorio con la política de derechos humanos y sobre todo con los derechos de las personas en condiciones de discapacidad y en el caso de ustedes con limitaciones auditivas. Háganlo, es un derecho de ustedes, compañeras y compañeros. Hay que saber exigir. Yo por eso he dicho públicamente que entre una política de derechos humanos, los campesinos y los indígenas que están protestando tienen un derecho a que el señor ministro del Interior, el señor ministro de Agricultura y el señor ministro del Trabajo los escuche. ¿Los escuche para qué? Para analizar el cumplimiento de los acuerdos. Hay que acabar con esta política perversa que le está dando firmando cuando papel se le aparece para llegar a unos acuerdos y después no los cumple. Los acuerdos son para cumplirlos. Esto es la misma situación de relación de pareja o de padre de familia de uno. Cuando uno hace una relación de pareja, tiene que saber que limita su situación. Su esposa comienza a ponerle límites en la vida al hombre. El hombre ya no puede ser un libertino. Tiene que saber que sus derechos se limitaron. Y la mujer también. Que el hombre tuvo sus novias en el pasado, hermano, ya no las puede tener. Que la mujer tuvo sus novios en el pasado, hermanita, ya no las puede tener. La relación nos pone un límite. Y cuando nacen los hijos también hay límites. Y uno adquiere la responsabilidad con los hijos. Y entonces, le digo esto porque yo creo que los campesinos y los indígenas tienen derechos. El derecho a que los ministros se reúnan con ellos y digan, vengan muchachos,
Miremos qué le estamos cumpliendo y qué no le estamos cumpliendo. Y lo que no le están cumpliendo, el Estado tiene el deber de cumplirlo. Lo peor que le puede pasar en la relación del Estado con los seres humanos es que el Estado le diga mentira a los seres humanos o le prometa lo que no puede cumplir. Eso es muy negativo en la democracia. Por eso, amigas y amigos, y ustedes estarán preguntando, ¿y cuál va a ser el presente y el futuro político de Angelino? Yo tengo clara mi ruta. Yo aspiro a que el Dios de los cielos y el Señor de los milagros de Uga, yo soy católico y respeto la diversidad religiosa, claro está, me den vida y me den salud, para que me permitan llegar vivo al 7 de agosto del 2014. Y después me permitan llegar vivo al 15 de mayo del 2015. Y he tomado una decisión pública el 14 de mayo del 2015, jueves 14 del 2015 de mayo. Diré públicamente si seré candidato a la alcaldía de Bogotá, de Cali, o no seré candidato a nada, que es lo que quiere mi esposa Montserrat Muñoz. Mi esposa es mi centro, mi izquierda y mi derecha. Y ella me dice, ve Angelino, déjate de molestar tanto, hombre. Yo te sugiero que nos vayamos a descansar. El descanso también es parte de los derechos humanos. Y claro, yo tengo que escucharla. Pero mire, yo a veces digo que si el Dios de los cielos me da vida y me da salud y el Señor de los milagros de Uga, el negrito de Uga, como decimos los bugueños, yo por qué quisiera ser gobernante de Cali o de Bogotá, porque como gobernante de un municipio considero que puedo ayudarle más a la gente que como vicepresidente de la República. Si mañana yo fuera gobernante local, quiero conjuntamente con el gobierno nacional hacer una experiencia, demostrar que en esa ciudad podemos desarrollar una política integral de los derechos humanos, empezando por el respeto y la participación integral de las personas en condiciones de discapacidad. Quiero destinar todos los recursos y esfuerzos científicos que sean necesarios para ayudar a respetar los derechos de las personas en condiciones de discapacidad como una política pública en materia de derechos humanos. Muchas gracias.